Señores y señores, buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles una vez más al inicio de la unidad número 6. Bienvenidos a todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches, Licen. Buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Bienvenidos, un gusto saludarles. Ahora sí, como les había prometido, ya las tareas están completamente calificadas de las 3 asignaturas de toda la unidad número 5. Hasta aquí he hecho un barrido desde el inicio. Todos tienen sus calificaciones, obviamente los que han presentado fuera de tiempo, ya saben que no es lo mismo que hubiesen presentado el esfuerzo que han hecho sus compañeros de forma normal. Entonces, de acuerdo a esas tendencias, se les ha calificado y obviamente también de acuerdo a la calidad de la tarea que ustedes vayan, que periódicamente sigan presentando. De acuerdo a eso se les sigue calificando. Así es que ustedes podrán observar, pueden entrar ya tanto a su aula virtual, a cada una de las tareas, como también al consolidado de notas y pueden observar la calificación que ustedes tienen. Cualquier inquietud, cualquier novedad por interno, me lo hacen saber a partir del día de mañana. Cualquier actividad me lo pueden hacer saber. Cualquier inquietud, cualquier dificultad, cualquier inconveniente que de pronto presenten. Obviamente, cualquier reclamo que ustedes lo vayan a hacer, todo tiene que ser con fundamento, ¿sí? En ese sentido, damos inicio al desarrollo de la presente clase correspondiente a ciencias naturales. Presentamos en pantalla el formato para recursos de aprendizaje en sus dispositivos. Ustedes ya pueden visualizar el documento que se encuentra, es el mismo que está en su aula virtual. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje tarea, correspondiente a la asignatura de Ciencias Naturales. Estamos ya en unidad número 6, iniciando la unidad número 6, el ciclo celular y la reproducción, con el tema número 1, que es la reproducción humana, la nutrición prenatal y la lactancia. Son los temas que nosotros vamos a tratar durante esta primera etapa. Ustedes tienen aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tiene la instrucción, las instrucciones en relación al desarrollo de la tarea. Recuerden que el trabajo es de forma individual, deben leer para el desarrollo de esta tarea, deben leer el compendio de la unidad número 6, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. El tema concerniente dice: desarrolla la siguiente actividad. Construye un mapa conceptual sobre el embarazo desde la concepción hasta el parto, complementándolo con imágenes o dibujos. Es lo que ustedes tienen que hacer, prácticamente un buen mapa conceptual de todas las etapas del embarazo, toda la evolución del embarazo desde la concepción hasta el momento del parto. Es lo que igual los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Recuerden, por favor, nada es en computadora, nada es en otros dispositivos, todo lo tienen que hacer a mano. Deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar, en este caso sí, acá colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido que ustedes pretendan aplicar dentro de su mapa conceptual. Antes del desarrollo de la actividad, ustedes es obligación que tienen que cumplir con el rotulado de la asignatura, con los datos que se les solicita en el rotulado previo al desarrollo de la actividad. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma de la unidad número 6, tema, la reproducción humana, la nutrición prenatal y la lactancia de la semana 1, correspondientes desde el día 31 de enero, inicia este proceso. Esta tarea permite entregas desde el 31 de enero. La fecha límite de entrega es el 28 de febrero. La fecha de publicación de la presente tarea será el 5 de marzo del 2023. Eso en relación a las actividades que ustedes tienen programadas para la presente semana. A continuación, vamos a ver el contenido que ustedes tienen en relación al material de apoyo
en el cual ustedes poseen toda la información pertinente del desarrollo de la temática que se encuentra planteada para el día de hoy. Dentro de los procesos de reproducción, habíamos visto ya la clase anterior, la reproducción de los órganos reproductivos, tanto masculinos como femeninos. Habíamos visto cómo están estructurados, cuáles eran cada una de sus partes y una serie de cosas más. Eso en relación a la reproducción humana. Vamos a ver en este proceso igual el ciclo celular y la reproducción. Recordemos que prácticamente en la reproducción intervienen dos células fundamentales, que es la célula masculina y la célula femenina. La célula masculina es el espermatozoide, mientras que la célula femenina es el óvulo. Y eso, una vez que se une, existe una serie de etapas y procesos que nosotros vamos a ir viendo en el desarrollo de esta clase. Iniciamos dentro de esta etapa con el embarazo. Vamos a ver en qué consiste el embarazo. El embarazo es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto. Se caracteriza por cambios fisiológicos, metabólicos y morfológicos en la mujer, encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, así como por la interrupción del ciclo de lo que se conoce como la menstruación y el aumento del tamaño de las mamas para prepararse para el proceso de la lactancia. Esta fase dura aproximadamente 40 semanas. Vamos a ver, el desarrollo prenatal se divide en 3 etapas. Ya vamos un poquito más adentrándonos. El primero, que es el periodo embrionario, desde la fecundación hasta la 3ª semana de gestación. La primera semana tiene lugar la fecundación, la segmentación e implantación. Aquí nosotros en el siguiente diagrama, nosotros podemos ver el primer proceso, la primera semana de gestación, lo que se le conoce desde el proceso mismo de la fecundación, posteriormente la segmentación y en la última etapa la implantación dentro de este proceso de una vez que se encuentra ya fecundada la mujer. Las sucesivas divisiones mitóticas del cigoto forman la mórula, que se desplaza desde las trompas de falopio hacia el útero, mientras se sigue dividiendo. En la fase de blástula o blastocisto, llega al útero. Cuando la blástula alcanza la mucosa uterina, se produce la implantación. Han pasado durante todo este proceso que acabo de decirles, han pasado alrededor de 7 días desde el proceso mismo de la fecundación. En la segunda semana, la formación del cigoto bilaminar, esto quiere decir el ectodermo y el endodermo, en este estado se le llama glástula diblástica. Eso es el nombre que se le determina a este proceso. Y nosotros en esta gráfica, nosotros podemos observar el periodo preembrionario de gestación, cómo se va formando desde el proceso mismo de la fecundación, la transformación en el cigoto. Ya podemos observar en el siguiente gráfico cómo se empiezan a multiplicar las células. El estadio de dos células, prácticamente ya podemos ver cómo se van estrangulando y se van transformando ya en 2 células, mientras que el estadio de 4 células, cómo se van multiplicando. Tenemos el estadio de 8 células, la mórula, que ya no son células, sino ya es una estructura, la blástula, una estructura más compleja, y la glástula, donde ya se encuentran formándose de cierta manera determinados tejidos. En cuanto a la 3ª semana, formación del disco trilaminar constituido por el ectodermo, mesodermo y endodermo. En este estadio se le llama glástula triblástica. Durante el periodo embrionario, desde la 4ª semana hasta la 8ª semana de gestación, el periodo fetal desde la 9ª semana hasta el nacimiento.
Desarrollo de las estructuras anexas. A partir de la implantación del embrión en el útero empiezan a desarrollarse las cavidades amnióticas, la placenta y el cordón umbilical. En cuanto a la cavidad amniótica, es aquella que contiene el embrión. Está constituido por la membrana amniótica y el líquido amniótico. Esta cavidad mantiene hidratado al embrión, le protege de golpes y de los posibles cambios de temperatura. A eso se lo conoce como la estructura, en este caso el agua de fuente, que en un momento ya cuando inicia el proceso de parto, obviamente se expulsa hacia afuera. En cuanto a la placenta, es un órgano situado en el exterior de la membrana amniótica y su función es comunicar el sistema circulatorio de la madre y el embrión. También actúa como filtro de microorganismos y de sustancias nocivas. En cuanto al cordón umbilical, es un tubo largo y flexible que une el ombligo del nuevo ser en la placenta. Contiene 2 arterias y una vena. El embrión recibe a través de esta arteria los nutrientes y el oxígeno que contiene la sangre de la madre. Las sustancias tóxicas, como el dióxido de carbono, pasan a través de la vena hacia la placenta y para ser posteriormente eliminadas. Pues aquí nosotros podemos ver las diferentes etapas donde se encuentran cada una de las estructuras que acabamos de ver. Iniciamos con la placenta, donde se ubica la placenta, el cordón umbilical, la membrana amniótica y el líquido amniótico, que una vez que empiecen el proceso de alumbramiento, obviamente se romperá y dejará salir el líquido amniótico. Hasta la 8ª semana de embarazo hablamos de embrión. El embrión pasa a denominarse feto hasta el final del embarazo. A continuación veremos cómo se desarrolla el embrión y el feto a lo largo del embarazo. Vamos a ir viendo por etapas. En cuanto al primer trimestre, eso quiere decir a los primeros 3 meses, se empieza a diferenciar de la mayor parte de los organismos. Por ejemplo, se forman el sistema nervioso, el corazón, los dedos de las manos y pies. Al final del trimestre, el embrión pesará alrededor de 20 gramos y mide unos 10 centímetros, tiene aspecto humano y empieza a moverse. En el segundo trimestre, el feto ya tiene todos los órganos desarrollados, excepto los pulmones. Se mueve mucho y se chupa el dedo. La madre puede percibir los movimientos al final del trimestre. Pesa aproximadamente 900 gramos y mide unos 32 centímetros. En el tercer trimestre, los pulmones se preparan para respirar. Debido al crecimiento del feto, este ocupa todo el espacio disponible en el útero y se mueve muy poco. Hacia el final del embarazo se sitúa cabeza abajo y se encaja en la pelvis de la madre. En el momento de nacer, el peso medio es de 3 a 3.5 kilogramos y mide unos 50 centímetros. Eso es en cuanto a las características más preponderantes durante el proceso del embarazo mismo, el desarrollo del feto. Aquí tenemos más gráficamente cómo se van formando cada una de las etapas que se encuentran estructuradas dentro del embarazo. Que nosotros podemos ver desde el primer mes, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno mes, que es ya prácticamente el proceso donde empieza el proceso del parto. En ese sentido, el parto, transcurrido las 40 semanas del embarazo, tiene lugar el parto. Suele durar entre 4 y 12 horas y existen unos signos que indican su inicio. El inicio de las contracciones uterinas comienzan manifestándose cada cuarto de hora o 20 minutos y se van haciendo más fuertes e intensos. La rotura de la membrana amniótica, la presión que ejerce el feto provoca la rotura de la membrana que contiene el líquido amniótico y la salida de este a través de la vagina. A este hecho se le conoce comúnmente como romper aguas o romper el agua de fuente, que se le conoce comúnmente. A partir de ese momento tienen lugar 3 fases: la dilatación, la expulsión y el alumbramiento. En la primera etapa, la dilatación, debido a las contracciones uterinas más frecuentes, se va ensanchando el cuello uterino. Cuando alcanza los 10 centímetros de diámetro, termina esta fase. En cuanto a la expulsión, prosiguen las contracciones uterinas y al mismo tiempo el feto se abre paso hacia el exterior, empujando por la cabeza. En el momento del nacimiento, primero aparece la cabeza, luego un hombro y rápidamente se desliza el resto del cuerpo. El cordón umbilical se pinza, posteriormente se corta y el recién nacido queda separado de su madre.
El alumbramiento es la expulsión de la placenta que se produce unos minutos después de la salida del feto. Y por último tenemos la nutrición prenatal y la lactancia. Una vez que ha nacido el bebé, una vez que el nuevo ser se encuentra ya totalmente separado de la madre, viene el proceso de alimentación, viene el proceso de una serie de cuidados en cuanto se refiere al recién nacido. Este proceso se le conoce como la nutrición prenatal y la lactancia. La nutrición prenatal, el estado nutricional de la mujer cuando se queda embarazada y durante el embarazo puede tener una influencia importante en los resultados sanitarios del feto. El lactante y la madre, de deficiencias de micronutrientes como el calcio, el hierro, la vitamina A o el yodo pueden producir malos resultados sanitarios para la madre y ocasionar complicaciones en el embarazo. Un aumento insuficiente del peso de la madre durante el embarazo debido a una dieta inadecuada aumenta el riesgo de partos prematuros, bajo peso al nacer y defectos congénitos. Entonces, por eso siempre es necesario que la madre esté constantemente tratada, esté constantemente chequeada por un profesional. La educación y el asesoramiento sobre nutrición tienen por objeto mejorar las prácticas alimentarias antes del embarazo y durante este, a fin de mejorar la alimentación materna y reducir el riesgo de resultados sanitarios negativos para la madre y para sus hijos. En cuanto a la lactancia, las mamas tienen la función de producir y segregar leche para alimentar al recién nacido después del parto. Están constituidas por una estructura glandulares denominadas acintos mamarios y por los conductos galactóforos muy ramificados, donde se vierte las secreciones de los acinos. Estos desembocan todos en el pezón. Entonces, aquí tenemos también la estructura de los pezones de la mujer. Tenemos el músculo pectoral, tenemos el tejido adiposo, tenemos los acinos, tenemos el pezón, a la aureola y el productos galactóforos, donde prácticamente es el líquido en sí, donde se que permitirá, procederá a alimentar al recién nacido. Continuamos. En la última fase del embarazo, las mamas se preparan para segregar leche. Al nacer el niño, los acinos ya tienen preparados una primera secreción que se denomina el calostro, lo que igual, por ejemplo, haciendo una comparación, cuando las personas que tienen animales, que tienen vacas, especialmente en el campo, la primera leche se denomina calostro y tiene una característica diferente, ¿no es cierto? Es mucho más intensa, es mucho más espesa, contiene muchos más nutrientes que la leche normal. Igual sucede acá con igual todos los mamíferos en sí, la especie mamífera que obviamente se alimentan de leche materna, tienen este proceso que se denomina el calostro. Este es el primer alimento que toma el recién nacido. Contiene una gran cantidad de proteínas y anticuerpos que le servirán de defensa contra las enfermedades. Posteriormente, la composición de la leche materna varía, ya que contiene más grasa y glúcidos. En ocasiones, cuando la lactancia materna no es suficiente para la nutrición del bebé, se la complementa con leche maternizadas, con las leches en polvo, se denomina, las leches artificiales. Ese es el proceso cuando obviamente hay algún tipo de proceso de algún tipo de alteración en relación a la producción de leche en la madre, que obviamente tiene que ser sustituida o en este caso complementada con este tipo de leches maternizadas. La lactancia también genera un vínculo de afectividad entre la madre y su hijo, lo cual es fundamental para el desarrollo psicológico del recién nacido. No solamente es un proceso de alimentación, sino también es un acercamiento entre la madre y su hijo. Mecanismos y regulación hormonal de la lactancia. Este mecanismo se basa en la succión que efectúa el recién nacido en el pezón materno. El reflejo de succión es un comportamiento innato de los mamíferos. Todo mamífero va a desarrollar este tipo de comportamientos para poder alimentarse. El estímulo de la succión inicia la actividad de hidrotálamo. Este segrega la hormona oxitocina, que provoca la contracción de pequeñas fibras musculares que rodean el tejido glandular de las mamas y producen la salida de la leche.
La hipófisis produce la hormona prolactina, responsable de la formación de leche en los acinos mamarios para la producción de leche. Estas son las etapas que nosotros hemos ido viendo en esta primera clase. Hemos ido desarrollando, hemos ido viendo todas las etapas fundamentales que se van dando desde el momento de la fecundación hasta el momento del nacimiento y un poco más allá, que es la lactancia materna. La lactancia materna, recordemos que es hoy en día las mamitas, especialmente las mamitas modernas, tienden a seguir determinados estereotipos de belleza, los cuales obviamente creen que se deforma su cuerpo, se daña su cuerpo, pero obviamente generan determinados problemas. ¿Por qué? Porque jamás ninguna de las leches, así sea la mejor fórmula, reemplazará a las proteínas, a los contenidos que tiene la leche materna. Esto le generará al recién nacido mejor estructuración, tanto muscular, mejor formación en la estructura ósea, y obviamente le protegerá, le generará una serie de procesos de anticuerpos, lo que evitará que se debilite o que sea fácil presa de determinados microorganismos que pueden causar diferentes enfermedades. Aparte de la alimentación en sí, esto desde el punto de vista psicológico y social genera un vínculo más familiar, un vínculo más estrecho entre la madre y su hijo. Obviamente todo el proceso va acompañado de una serie de actividades que obviamente van relacionándose entre la madre y el recién nacido. En relación al embarazo, desde el inicio del proceso mismo de la fecundación, existe una serie de etapas, una serie de eventos, los cuales hemos ido viendo, hemos ido analizando en todo el desarrollo de esta presente clase. Prácticamente es importante aprender a conocer, aprender a identificar todas las etapas que tiene, todas las transformaciones que tienen nuestros cuerpos, no solamente en la mujer, sino también en el varón. Existen determinados cambios que se van dando a través de las etapas de la maduración, de la pubertad, pasan a la adultez, y hay determinados cambios, obviamente, que se van desarrollando, determinadas actividades que se van desarrollando, tanto en el hombre y también en la mujer. Y de esto, obviamente, depende también la atracción que existe entre el hombre y la mujer. Obviamente que esto produce o da como resultado el mantenimiento de nuestra raza, el mantenimiento de nuestra especie. Si es que no hubiera este proceso, prácticamente nuestra especie empieza a desaparecer, empieza a minorar los individuos que están conformados dentro de ella. Entonces es importante una adecuada estructuración desde educación, sobre todo desde el inicio a los infantes, posteriormente a los adolescentes. La educación sexual es fundamental. Ese es un tema que nosotros vamos a ver en la siguiente clase. Es un tema que nos invita a reflexionar también en muchos aspectos de todo este maravilloso mundo que sucede a través de la reproducción sexual y también de este grandioso mundo que vive la mujer durante todo el proceso del embarazo que va viviendo, va generando, va determinando, va viendo cómo el nuevo ser, su hijo, va desarrollándose en su interior. Todas las etapas y cada una de las etapas, cómo se van desarrollando cada una de ellas. Es importante conocer, es importante saber estas actividades. Estos son los temas que nosotros hemos tratado en el desarrollo de esta actividad. Son los temas que en base a este ustedes tienen que desarrollar el mapa conceptual. Ustedes tienen toda la información pertinente. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Simplemente resumir. Un mapa conceptual, ¿de qué se trata? Un mapa conceptual parte de un título central y de ahí van desglosando los diferentes contenidos, los diferentes subtítulos, diferentes conceptos pequeñitos, totalmente resumidos, con la finalidad de que ustedes puedan dar a conocer lo que ustedes quieren transmitir a través de ese mapa conceptual. A esto ustedes, como ya habían visto en la estructura de la tarea, ustedes pueden acompañar este tipo de actividades, pueden acompañar
con gráficos, pueden hacer dibujos, ustedes tienen aquí diferentes etapas, en cuanto a las etapas, en internet igual lo pueden ver, pueden encontrar, pueden bajarse más imágenes en relación a las etapas mismas del embarazo, todo el proceso del embarazo, desde la fecundación hasta la evolución mismo que tiene el cigoto, el embrión y todos los procesos que se vienen dando dentro del embarazo. Posteriormente, la transformación que se da en relación a las células, la formación mismo del feto como tal, y una serie de cosas, las estructuraciones que tienen aquí. Toda esta información ustedes tienen aquí, pero también pueden investigarlo un poquito más si que desean. Les recuerdo que todas las actividades que ustedes vayan a estructurar, la estructura que ustedes vayan a... Tendránme apagado, por favor, el micrófono. Toda la información que ustedes vayan a organizar, traten de hacerlo de forma jerarquizada. Eso quiere decir desde la más importante hasta la menor, que tenga de menor jerarquía, con la finalidad de que todo sea ordenado, toda la información esté ordenada. Acompáñenme con gráficos y otras actividades más. Depende de la correcta presentación que ustedes tengan en la tarea, de eso depende la calificación que ustedes tengan. Adicional a eso, les recuerdo que ustedes tienen el foro de la unidad número 6. El foro número 6 ya se encuentra abierto. Ustedes pueden desarrollar, pueden seguir contestando de aquí todo este mes. Por favor, traten de ser bastante estructurales. Hay personas que me ponen 2 líneas de respuesta y eso no es así. El foro es para que usted exprese su criterio, pero obviamente no en 2 palabras, sino tiene que ser estructural. Tiene que ser mínimo, por lo menos, un párrafo, por lo menos de unas 4 líneas, para que ustedes obviamente tengan una nota adecuada. De eso ustedes seguirán revisando también en los otros foros cómo les ha ido, qué calificación ustedes han alcanzado. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido este tema. Iniciamos un tema bastante especial, orientado directamente a lo que es educación sexual. Vamos a ver todos estos, tenemos este mes, aproximadamente estas 13 semanas que nos persiguen, y ahí vamos a tener todos estos temas interesantes en relación a educación sexual. Señores y señores, de esta manera me despido y nos vemos en la siguiente hora de Ciencias Sociales. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, Licen.